que no hubiera pasado eso. Pero ella dijo: Señor, pues es que yo tampoco tengo la culpa. La serpiente me engañó, ¿verdad? Y yo comí. Entonces, hermanos, había una sentencia, ¿verdad? Si pecaban. Y bueno, Dios tuvo que echarlos fuera del huerto, ¿verdad? Porque no podían continuar viviendo, hermanos, en pecado y disfrutando de la gracia de Dios, de las bendiciones, ya que Dios les había dado todo ahí. Bien, vamos a ver ahí en Hechos 24, Hechos capítulo 24, gloria a Dios, y versículo 25. Dice Hechos 24, 25: gloria a Dios. Dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo estaba hablando con un hombre muy importante, ¿verdad? Y un hombre de renombre, una persona muy renombrada. Y cuando Pablo le empezó a hablar del juicio, porque la gente vive de una manera tan despreocupada, como si fuera siempre a ser igual, como si nunca fueran a enfrentarse ante el juicio de Dios. Entonces la Biblia dice, está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Entonces cuando Pablo estaba predicando, dice que Pablo disertaba, o sea, hablaba acerca de la justicia, que Dios va a hacer justicia, del dominio propio, del juicio venidero. Este hombre, al oírlo, ya no le gustó, ¿verdad? Se espantó. Ahora, ¿por qué se espantó? Porque él sabía que su situación no era muy buena ante Dios. Entonces se espantó y le dijo a Pablo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ese espanto, hermanos, ese temor, ese miedo, no es el temor que Dios demanda, ¿verdad?, de nosotros, sino que es un temor, hermanos, como resultado de una mala conciencia. Y ese es el tipo de temor que tienen los demonios, es el tipo de temor que puede tener un pecador, ¿verdad? Allá el apóstol Santiago también menciona en el capítulo 2, Santiago capítulo 2 y versículo 19. Amén. Dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. O sea, es bueno creer que Dios es uno, pero no es suficiente. También los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque ellos, ¿verdad?, saben lo que les espera. Ahorita, mientras ellos no se llegue el juicio, ellos, ¿verdad?, andan, ¿verdad?, pues de una manera deliberada, pecando contra Dios, haciendo males, haciendo daño, tratando de que la gente no crea en el Señor, que no busque a Dios, tratando de desalentarla, tratando de desanimarla, haciéndolos que caigan, que se alejen de la gracia de Dios. Pero cuando Dios, ¿verdad?, los juzgue, entonces cuando ellos oyen esto les pasa lo mismo que Félix, ¿verdad? Ese hombre que mencionamos ahorita, importante. Entonces
aquí, por eso dice que ellos también creen. Mucha gente dice, yo creo en Dios, pero siguen pecando. Y dicen que creen en Dios, pero no es suficiente decir, yo creo en Dios. Aquí dice, también los demonios creen. ¿Y porque creen van a salvarse? De ninguna manera. No hay salvación para ellos, no hay otra oportunidad. Para nosotros sí la hay todavía, pero no para ellos, ¿verdad? Entonces, ellos, ¿verdad? Por eso dice que tiemblan. Amén. Tiemblan. Es un temblor causado por el pánico, por el temor, hermanos, de lo que ellos están haciendo. Y la única cosa que les espera es la condenación en el infierno. La palabra de Dios dice que Dios, ¿verdad? Pues hizo el infierno, ¿verdad? Para el diablo y sus ángeles, que son los demonios. Los demonios son los ángeles del diablo. Entonces el infierno es para ellos. El infierno Dios no lo hizo para el hombre. No obstante, no quiere decir que no vaya a ir el hombre al infierno. Porque si en esta vida determinan seguir al diablo como lo siguen los demonios, pues van a ir con él hasta donde él va, ¿verdad? Pero si en esta vida usted determina apartarse del mal, del pecado, servir a Dios, entonces usted no tiene por qué ir a dar allá, ¿verdad? Entonces Dios no tiene el propósito de condenarnos. Dios nos ama. Pero algunos se equivocan ahí. Dicen, ¿cómo Dios va a ser un infierno si Dios es un Dios de amor? Dice, ¿qué padre de nosotros, dicen los testigos de Jehová, qué padre de nosotros si tiene un hijo y lo ama, lo va a echar a la lumbre? Bueno, en realidad eso parece muy lógico, que pues si, ¿verdad? Amamos a nuestros hijos, no los vamos a echar a la lumbre. Dios no los está echando a ellos, al hombre, al fuego. El hombre está determinando irse para allá con sus actos. Dios los ama, aun cuando estuvieran en el mismo infierno. Dios los ama, pero Dios no puede quebrantar su palabra. Entonces, existe ese temor en muchos a una condenación, pero pues está en sus manos. No se condenen, no nos condenemos. Estamos, ¿verdad?, en un tiempo de gracia, de oportunidad, en que podemos buscar a Dios, ¿verdad? Y no tenemos por qué pensar que vamos a ir a dar allá si estamos haciendo la voluntad de Dios. Si no estamos haciendo la voluntad de Dios, ahí es donde entra el tipo de temor, ¿verdad? Así que el temor es por la conciencia de pecado, pero no conduce ni al arrepentimiento ni a la fe. Cuando la gente tiene este tipo de temor, ellos tienen el temor, pero siguen. Y en este caso, ese temor, lo que hacen ellos es, ¿verdad? Mejor me tapo los oídos, mejor no quiero oír. Por eso Félix le dijo a Pablo, vete. Cuando yo tenga oportunidad te llamaré, porque se espantó. Pablo le presentó tan clara la palabra de Dios que le trajo a él espanto, miedo, temor. Entonces no quiso oírlo más. Entonces hay gente que no quiere oír esto, y algunos hacen lo de el avestruz, ¿verdad? El avestruz, cuando lo van a cazar, que lo andan siguiendo, es bueno para correr. Pero él llega a un lugar donde hay arena, ahí en el desierto, y va y zambute la cabeza, ¿verdad? La mete entre la arena y dice, aquí ya no me van a hallar, porque él ya no ve a nadie, ¿verdad? Y él cree que no viendo a nadie, no lo ven a él, pero todo el cuerpo lo tiene por fuera de la arena, nomás la pura cabeza. Así algunos esconden su cabeza, sus oídos, en el no quiero oír de eso. Entonces, es mejor oír, ¿verdad? Y apartarnos del mal. Amén. Porque de otra manera, ¿verdad? Pues ese tipo de temor no los va a llevar, ¿verdad?, a un arrepentimiento.
Gloria al Señor Jesucristo. En el segundo libro de Reyes, capítulo 17, segundo libro de Reyes, capítulo 17 y versículo 24. Gloria a Dios. En adelante. Aleluya. 17. Pero vamos a leer antes el verso 11. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribo a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos a los profetas. Mas ellos no obedecieron. O sea, se les había dicho, pero no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz. La cerviz, hermanos, es lo que nosotros llamamos el cerebro, ¿verdad? Se endurecieron, o sea, no quisieron razonar. Como endurecieron sus oídos, dice, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había dicho, había mandado que no hiciesen a manera de ellas, que no hicieran lo que veían en ellas, ¿verdad? Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera. Adoraron a todo el ejército de los cielos y servían a Baal. A algunos les gusta oír todavía eso, ¿verdad? Que cuando hablan del ejército de los cielos, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? El horóscopo, ¿verdad? Y que te traes esta suerte para este día, y siempre les hablan bonito, pero es ahí, ¿verdad?, donde Dios, hermanos, aborrece, abomina a esas personas. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a agoreros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aún Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Y Jeroboam apartó a Israel en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, y se apartó de ellos hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia
de Cuta, de Aba, de Amad, de Sepharvaim, y los puso en la ciudad de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Entonces la palabra de Dios nos sigue hablando, iba a leer hasta el 41, pero vamos a dejar ahí. Hermanos, Dios aborrece esto cuando el pueblo, ¿verdad? Dios les da la sentencia, hermanos, de esto. Ellos, pues sí, están temerosos, ¿verdad? De lo que les esperaba, porque andaban según sus costumbres, ¿verdad? Pero no hicieron la voluntad de Dios. Hay quienes, pues, les da miedo. Mira lo que te espera y es así, así, así. Pero no cambian. O sea, ese temor, ese miedo, ¿verdad? No los hace, hermanos, arrepentirse, buscar a Dios, sino que siguen y siguen. Entonces, hermanos, ahí es lo tremendo. Dios no quiere castigarlos, pero tiene Dios que hacerlo. Así que este es el primer temor, ¿verdad?, que se mezcla con los sentimientos de algunos cristianos. Ellos sufrieron, hermanos, sufrieron cosas tremendas, les vinieron plagas a los que trajeron, ¿verdad?, a Samaria, en lugar del pueblo de Israel, y pues empezaron a irles muy mal. Entonces, como les estaba yendo muy mal en Samaria, ¿verdad?, pues se quejaron y les trajeron sacerdotes que les enseñaran la ley de Dios. Sí la escucharon y sí, ¿verdad?, dijeron creer en la ley de Dios, pero sin dejar de practicar la idolatría. O sea, las dos cosas. Decían creer en Dios, pero seguían creyendo en los ídolos. Entonces no había un cambio en ellos, seguían en la misma situación. Entonces, hermanos, esto es lo que sucede cuando las personas, ¿verdad?, no se arrepienten. Y sí, pues cuando oyen algo tremendo que va a suceder, les da temor. A veces que alguien ha dicho, no, pues que va a caer una estrella, y andan asustados, dicen que para tal día va a caer una estrella y que va a hacer cosas tremendas, y andan asustados y preocupados. A mí en el trabajo me preguntan, oye Jacobo, ¿tú qué dices de esto? Mira que ya dicen esto y dicen lo otro. ¿Quién lo dice? No, pues que Nostradamus anunció. ¿Y quién era Nostradamus? Un brujo judío, ¿verdad? Y ¿verdad?, hizo algunos anuncios que siempre le han fallado, ¿verdad? Entonces quizá conoció algunas profecías y él les puso fechas y le ha fallado. O que digan, pues que se espera probablemente que ahora para tal fecha pues va a suceder, se va a cumplir lo de la falla de San Andrés. La gente anda con miedo, andan temerosos, pero no se arrepienten, siguen haciendo lo malo. Y ya les pasa aquello, y algunos, ¿verdad?, ya empiezan de vuelta a pensar en divertirse en el pecado, ¿verdad? Algunos oigo allá en el trabajo que dicen, ya huele a fin de semana, ya huele a fin de semana, porque dicen vamos a ir a tomar. Entonces, pero cuando oyen lo otro se espantan, ¿verdad? Y oye, ¿y qué debemos hacer? Pues arrepiéntanse, ¿verdad? Arrepiéntanse, pero el temor que ellos tienen no es un temor agradable a Dios, no es un temor reverente, ¿verdad? Allá en Romanos capítulo 8, Romanos, gloria al Señor Jesús, capítulo 8 de Romanos y versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, que significa Padre.
Abba es un vocablo griego, ¿verdad? Está ahí en griego, pero está la traducción, Padre. Entonces, nosotros no recibimos un espíritu, hermanos, de esclavitud para estar toda la vida con ese temor, con esa zozobra, ¿verdad? No, hermanos, Dios no quiere que tengamos ese tipo de temor, ¿eh? No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea, si antes teníamos temor, ahora estamos en Cristo, y ese espíritu que nos atemorizaba, hermanos, ya no debe de estar en nosotros. A lo contrario, pues si Dios determina, hermanos, que de alguna manera Él va a cumplir su palabra, sus profecías, que van a caer estrellas del cielo, que va a haber terremotos, son profecías que se tienen que cumplir. Bueno, pues, hermanos, simplemente esperamos, ¿verdad? Y lejos de que estemos atemorizados, vamos a decir, gloria a Dios, porque ahora el mundo sabrá que lo que hemos predicado se cumple. Se está cumpliendo la palabra de Dios. Pero hay cristianos que lejos de alegrarse porque la profecía se cumple, ¿cuántas veces nos han dicho mentiras que va a ser cierto eso? Y en ese momento sí deseamos que suceda lo que Dios dice en su palabra, pero no va a ser en el momento que alguien nos ofenda o nos contradiga. Va a suceder cuando Dios ha determinado que tiene que suceder. Entonces, pero a veces, en lugar de gozarnos, hermanos, por cuando sucede, estamos atemorizados. Tenemos que ser como aquella cristiana que les predicaba, ¿verdad? Que se arrepintieran, que buscaran a Dios, ¿verdad? Y les hablaba de estas cosas, de terremotos, y la tiraban a loca, ¿verdad? Pero un día que se vino un terremoto fuerte, y oiga, la gente quedaba sepultada entre, ¿verdad?, los escombros, gritaban, pedían auxilio, y la hermana salió, ¿verdad?, a la calle cuando el terremoto estaba en su apogeo, y en lugar de estar atemorizada decía: apriétale más, Señor, para que sepan quién eres tú. Ella no estaba con ese temor, pero la demás gente estaban, ¿verdad?, descoloridos, desfalleciendo del temor, y algunos murieron, ¿verdad?, ahí. Entonces nosotros no tenemos por qué estar otra vez, hermanos, en esa esclavitud, en ese temor. Ese temor no nos sirve, ¿eh? Entonces nosotros tenemos, hermanos, que buscar a Dios. Mire, vamos a ver allá en la primera epístola de Juan. Primera epístola de Juan, capítulo 4, 18. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, 18 dice: en el amor, o sea, en el amor de Dios, no en el amor carnal. En el amor no hay temor o no hay miedo, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. O sea, el miedo tiene castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, cuando una persona tiene temor, pánico, miedo, es porque le falta perfeccionarse en el amor de Dios. Si nosotros estamos en el amor de Dios, oiga, vamos a estar tranquilos. La Biblia nos habla, ¿verdad? Ya en Isaías, ¿verdad?, cuando va a venir ese terremoto que va a ser el último, ¿verdad? El último, que va a sacudir toda la tierra. La tierra se va a bambolear como un borracho, dice la Biblia. Se va a partir, se va a seccionar, va a ser una cosa tremenda. La gente estará muriendo por la expectación de las cosas, ¿verdad? Quizás se encerrarán creyendo que, por ejemplo, si aquí nosotros, aunque va a estar en el mundo, nosotros estamos aquí, vamos a estar pensando: yo creo que nos están bombardeando de Rusia, y por eso está sucediendo esto. Y en Rusia van a estar pensando que de acá de Estados Unidos los están bombardeando a ellos. O sea, van a cerrar las puertas para quizá escapar. Pero oiga, va a ser un miedo tremendo. Pero ¿qué dice la Biblia acerca del pueblo de Dios? Hay un pueblo, dice, que ellos alabarán a Dios y dirán: gloria al justo,
Gloria al justo. Y cantarán cánticos. Oiga, cuando uno canta es porque está alegre. Todo el pueblo de Dios no estará con pánico, no estará con ese miedo, estará confiado, pues está cumpliendo su palabra, ¿verdad? El Señor está cerca. Entonces, hermanos, ahí el pueblo estará alabando a Dios. Amén. Entonces, nosotros no tenemos que estar pues con ese temor, ¿verdad? El temor ese, ¿verdad? Es por falta de amor a Dios, de amor a su palabra. Cuando la Biblia habla de amor a su palabra, es que estamos, hermanos, deseando y buscando siempre obedecer a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando amamos, el Señor dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces, si nosotros decimos amar a Dios, la manera de demostrarlo es guardando su palabra, obedeciendo su palabra. Entonces, pero cuando alguien tiene ese temor, hermanos, es porque le falta amor. El perfecto amor echa fuera el temor. A algunos no les gusta oír de las profecías, de lo que viene. ¿Por qué? Porque les falta el amor. Llenémonos del amor de Dios. Y mire, usted podrá hasta dormir tranquilo. Quizá Dios le dé una revelación, un sueño bonito, pero hermanos, usted estará tranquilo. ¿Por qué? Porque hay amor de Dios, hay paz, hay tranquilidad de parte de Dios. Así que aleluya, el temor de Dios no es como el temor, ¿verdad?, de pánico, del temor, ¿verdad?, a las cosas malas, ¿verdad? No es así. Este es el temor de Dios, es el temor verdadero y filial, ¿verdad? Ha sido infundido por Dios mismo el temor. Mire, el Salmo 86, vamos a verlo. Salmo 86. Gloria al Señor Jesucristo. Versículo 11. Alabamos a Cristo. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Aquí habla de un temor que es el temor de Dios. Cuando dice para que tema, es para que respete tu nombre. Es un temor de respeto, un temor reverente. Entonces está el salmista aquí diciendo: enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón. O sea, que no estemos claudicando, estamos bien firmes, para que tema tu nombre, para que respete tu nombre, para que honre tu nombre. Entonces, este es el temor que Dios, hermanos, a través de su palabra nos da. Este temor es bueno. Amén. Entonces, si nosotros tenemos ese temor, Dios se agrada. Vamos a ver allá en Jeremías 32. Jeremías capítulo 32. Gloria a Cristo Jesús. Jeremías capítulo 32 y versículo 40. Gloria a Dios. ¿Estamos? Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Cuando uno tiene ese temor y se presenta la oportunidad de desobedecer, uno dice: no, eso a Dios no le agrada. Entonces, hermanos, honramos a Dios, respetamos su palabra, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que tengamos ese temor, ¿verdad?, en nuestro corazón,
y que no nos apartemos de Él. ¿Sí? Así que el Señor está prometiendo, haré con ellos pacto eterno, ¿verdad? Que no me volveré atrás de hacerles bien, pondré mi temor en su corazón. Ese temor, que Dios lo ponga en mi vida y en la suya, hermanos, y no nos apartaremos de Dios. Amaremos más a Dios, serviremos mejor a Dios, con ese respeto, con ese temor. Amén. Así que este temor nos aparta del pecado, nos une más a Dios. Volviendo a los Salmos capítulo 4 y versículo 4, Salmos 4:4 nos dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. El Señor quiere, hermanos, que nosotros temblemos, pero de una manera respetuosa, o sea, que tengamos temor reverente. Dice, y no pequéis. Cuando nosotros se nos hace fácil hacer lo malo, no estamos temblando porque se nos hace fácil, no estamos temerosos de Dios, ¿no? Estamos diciendo, ¿qué tiene? No soy el único, hay muchos que lo hacen. Y lejos de arrepentirnos, nos agarramos juzgando a los demás. Oiga, ¿a usted en qué le ayuda que otros hagan lo mismo? ¿En qué le ayuda? Entonces usted tiene que decir, no, si otros quieren hacer lo malo, yo no, yo voy a servir a Dios. Por eso ahí está diciéndonos, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama, o sea, aún cuando nos acostamos, porque ya en ese momento ya se acabó la actividad, ¿verdad? La labor, lo que sea, y en la cama empezamos a meditar. Meditad estando en vuestra cama, y callado, o sea, esperar en el Señor. Entonces, hermanos, este es el temor que Dios, en verdad, quiere que nosotros tengamos. Gloria a Cristo Jesús, amén. Y el temor que a Dios le agrada. Así que Dios no nos ha dado espíritu de temor, del temor malo, del temor negativo. Dios no nos ha dado ese espíritu. El espíritu que Dios nos ha dado es un espíritu de poder, pero que hay que temer a Dios con respeto, un temor reverente. Ahí en 2 Corintios capítulo 7, 2 Corintios capítulo 7, 1. Amén. 2 Corintios 7, 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué tenemos que hacer? Limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu. O sea, no dice que de algunas cosas, de toda contaminación, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, o sea, en el respeto a Dios. Si ya usted es santo, no quiere decir que ya no puede ser más santo. Puede, dice perfeccionándonos, o sea, procurando que cada día nos apartemos más, hermanos, de las cosas del pecado, del mundo. Eso es, entre más, hermanos, dejamos de practicar las cosas que son del mundo, hermanos, estamos perfeccionándonos. Cuando a nosotros se nos hace fácil, ¿a poco por eso me voy a condenar? O sea, son muchas cosas las que condenan. No nomás es una o dos, son muchas. Toda, ¿verdad?, desobediencia es pecado. Pero muchas veces nosotros se nos hace fácil, no por la ignorancia. Tenemos conocimiento y estamos practicando lo que a Dios no le agrada, el pecado. Entonces, si nosotros nos perfeccionamos, es decir, nos apartamos de las cosas del mundo, de las costumbres del mundo, de las tradiciones,
Como aquí ya hemos estado predicando en contra de los festejos, de las tradiciones, los cumpleaños y esas cosas, ya los hermanos le cambiaron de nombre. Ahora se llaman convivios, ¿verdad? Convivios. El día del cumpleaños hicimos un convivio. ¿Y cree usted que Dios no sabe qué es lo que están haciendo? Están conviviendo. ¿Pero por qué? Pues para festejar el día de su onomástico, de su cumpleaños, el día de su santo, cuando eso es un pecado delante de Dios. La Biblia dice que la honra es para Dios, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Entonces esto, hermano, nos ha llevado a una desobediencia. ¿Será esto que estamos perfeccionándonos en el amor? No, hermanos. Si nosotros estamos mirando como insignificante esas cosas, estas cosas ¿dónde nacieron? En el mundo. Los cristianos nunca lo hicieron. Yo quisiera que alguien me diera una cita donde Pablo festejó su cumpleaños, ¿verdad?, con sus amigos, con los hermanos de la iglesia, donde Pedro, ¿verdad?, en compañía de su familia o de la iglesia, tuvieron un festejo de su cumpleaños, donde algún apóstol, algún hermano, algún cristiano, alguien hiciera esas cosas. No hay. Sí hay quienes lo hicieron, pero no eran cristianos. La Biblia solo menciona dos. Herodes, cuando le mandó decapitar a Juan, y el rey Faraón, cuando mandó trozar en la cabeza, ¿verdad?, al panadero. Entonces, hermanos, festejando ellos sus cumpleaños. Entonces, algunos, ¿verdad?, para divertirse, ¿verdad?, pues traían a los cristianos, ¿verdad?, para echarlos a los leones, y ellos estaban festejando, ¿verdad?, aquello. Entonces, ahora le queremos cambiar. No, es que hicimos una comidita, hasta como que le decimos chiquito, una comidita para convivir aquí entre nosotros. Nomás que invité a mi hermano que está allá, y al otro, y aquel, nomás que no se dé cuenta el pastor. ¿Qué nos está dando cuenta Dios? Hermanos, Dios se está dando cuenta. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Dejemos esos tipos de convivitos, hermanos, esas comiditas. Es bueno que convivamos. La Biblia dice que los cristianos todos los días en el templo, por las casas, ¿verdad?, pues participaban de los alimentos del pan y de las oraciones y todo eso. Y es bonito los convivios en el Señor, no en la carne, para festejarle al hermano o la hermana esas cosas del mundo. Pero está faltando el temor de Dios. Así que, ¿verdad?, estas cosas están infiltradas y como que están bien agarradas. Es más, yo sé que a algunos hasta les molesta que yo les esté recordando esto, pero tengo que hacerlo. La Biblia, ¿qué dice? Redarguye a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Lo estamos haciendo con la doctrina? Así que si alguien se molesta, lo siento. Yo estoy hablando lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? No lo que yo siento, lo que yo pienso, sino lo que dice la palabra de Dios. El Señor dijo: habéis invalidado los mandamientos de Dios por causa de vuestras tradiciones. Entonces estamos siguiendo esas cosas. Entonces aquí en la palabra de Dios nos dice que nos perfeccionemos en la santidad, en el temor de Dios. Amén. Bien, así que este es el temor que Dios desea de nosotros. El temor se asocia, hermanos, con el amor de Dios. ¿Cuántos decimos amar a Dios? Mire, vamos a ver en Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10 y versículo 12. Amén. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda
tu alma. ¿Se da cuenta? Que aquí está mencionándonos, ¿verdad? Que lo que Dios está pidiendo, sino que temas a Jehová tu Dios. Habla de que tengamos temor, respeto, reverencia, que andes en todos sus caminos, que lo ames. ¿Cómo podemos demostrar a Dios que lo amamos? Obedeciéndole, obedeciendo su palabra. Hay que amarlo, hay que respetarlo, hay que poner por obra su palabra. Entonces aquí está asociado el amor con la obediencia, amén, con el temor de Dios. De esta manera, hermanos, si nosotros queremos estar seguros de que vamos con el Señor, de que no hay una tela de duda, hermanos, en nuestro corazón, me irá a llevar el Señor, me iré a ir con Él, o me irá a dejar, que no estemos con eso, hermanos. Definitivamente desechemos lo que a Dios no le agrada. Tenemos el conocimiento, así que el temor, hermanos, aumenta también la fe. ¿A cuánto le gustaría ser cristiano de mucha fe? Amén. Aleluya. Cuando oramos, hermanos, nos gustaría orar con fe. Mire, el temor de Dios se asocia, pues, hermanos, con la fe. Vamos a ver en Proverbios 14:26. Proverbios, después de los Salmos, Proverbios, gloria a Dios. Capítulo 14 y versículo 26 nos dice: en el temor de Jehová está la ¿qué? La fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová. Cuando nosotros estamos orando, en ese momento como que viene a nuestra mente: ¿qué tanto agrado a Dios? ¿Qué tan fiel he sido? ¿Qué tanto posibilidades hay de que Dios me escuche? ¿Cómo anda mi vida delante de Dios? Hermanos, cuando nosotros tenemos ese temor de Dios, decimos: Dios me escucha, Dios me oye, confío, tengo fe de que Dios me oye, Dios me escucha. ¿Por qué? Está asociado el temor, hermanos, con la fe. Entonces ahí está la fuerte confianza. ¿En qué? En el temor de Dios. Si nosotros tenemos ese temor, hay una fuerte confianza. ¿Qué hizo el rey Ezequías? Cuando Dios le mandó al profeta, le dijo: ordena tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás. Él lloró, estaba en la cama por ahí pegada a la pared, y se volteó hacia la pared y le dijo: Señor, tú sabes que he sido íntegro delante de ti. ¿Por qué me quieres quitar la vida? Eso, hermanos, él lo decía con una certeza. Tú sabes que he sido íntegro delante de ti. Gloria. Para uno decirlo hay que sentirlo, hay que saber que en realidad estamos sirviendo a Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Pues habrá sido muy íntegro que te vas a morir. No. Dijo el Señor al profeta: regrésate y ve y dile que le voy a añadir 15 años más de vida. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque él se apoyó, hermanos, en la confianza que él tenía de que era santo, que era fiel, que era obediente a Dios. O sea, podía decirle a Dios: tú sabes, porque a Dios no le podemos mentir, no lo engañamos. Entonces, tú sabes que he sido íntegro delante de ti. Entonces el Señor vio que él tenía ganas de seguir viviendo. Ok, dile que le voy a añadir 15 años más de vida. Así que, hermanos, en el temor de Dios está la fuerte confianza. Qué bonito, hermanos, es que nosotros tengamos esa confianza, hermanos, fuerte, firme, segura. Gloria al Señor. Este temor también produce, hermanos, obediencia. ¿Sí? Cuando hay temor, hay obediencia. En Génesis capítulo 22, Génesis 22, versículo 12, nos dice: y dijo
no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Así que, hermanos, Abraham, cuando Dios le dijo, quiero que vayas al monte Moria y me ofrezcas en sacrificio a tu hijo, bueno, pues lo voy a ofrecer, al cabo que ni lo quiero. No, era el único hijo y lo amaba con todo su corazón. Pues por regla general nosotros los padres decimos que amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Aunque hay sus excepciones. Bueno, pues, ¿verdad? Si no quiere que se largue. O sea, nos expresamos de esa manera. A veces los hijos, como que no nos importa que anden donde anden, que se vayan. Y no, hermanos, Abraham amaba mucho a su hijo y Dios se lo pidió y él no se lo rehusó, y fue, ¿verdad? Y todavía en el camino el muchacho le dijo, Padre, he aquí el fuego, la leña, la espada, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham no le había dicho, y dijo, Dios proveerá del cordero, hijo mío. Y él siguió adelante. Llegaron allá, levantó el altar y puso, ¿verdad?, la leña, y agarró el muchacho y lo empezó ¿verdad?, amarrar. Y el hijo se sorprendió. ¿Qué haces, padre mío? ¿Qué haces? ¿Verdad? Y él seguía y lo puso encima. Y, hermanos, cuando iba a descargar, ¿verdad?, su puñal, su cuchillo sobre él, le dijo, ¿verdad?, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. O sea, lo iba a matar no porque no lo quería, sino porque Dios se lo había pedido y él no se lo negó. Ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Oiga, ahí está la obediencia, en el temor, ¿verdad? En el temor. Entonces nosotros, que Dios diga de nosotros lo mismo, ya sé, hijo mío, hija mía, que temes a tu Dios. Ya sé que me temes, ya sé que me honras, que me respetas, que me obedeces. Qué bonito que Dios diga eso, ya sé. Gloria a Dios. Pero cuando es lo contrario, oigan, eso, ¿verdad?, es de preocuparse. Así que el temor produce esa obediencia. Abraham era un hombre temeroso y obediente a Dios. El temor alcanza, hermano, la revelación aún del conocimiento de Dios. Ahí en el Salmo 25, versículo 14, Salmo 25, 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, hermanos, allí la palabra de Dios nos está mostrando, ¿verdad?, que Dios nos da entendimiento, conocimiento en el temor, ¿verdad? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Si alguien no le teme a Dios, pues ¿cuál ganas tiene Dios, verdad, de tener una intimidad con Él? Pero cuando nosotros tenemos temor de Dios, Dios, hermanos, se agrada, Dios está contento y quiere estar ahí a un lado de nosotros cuando estamos orando, ¿verdad? Así que y da a conocer, dice, su pacto. Si nos vamos al Salmo 112, gloria a Dios, y versículo 1, dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. La palabra bienaventurado quiere decir dichoso. Dichoso el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Cuando estamos, hermanos, estudiando la palabra de Dios y descubrimos algo, gloria al Señor, qué bonito está esto, ¿verdad? Encuentra uno con joyas preciosas en la Biblia, se deleita
¿verdad? Se admira, dice, esto yo no lo había considerado, no lo había visto, no lo había entendido, ¿verdad? Pero hermanos, cuando uno se puede deleitar en la palabra de Dios, en sus mandamientos, es, hermanos, porque ahí hay, hermanos, temor de Dios. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Entonces, si nosotros tenemos ese temor de Dios, oiga, pues, ¿verdad? Nos vamos a deleitar en la palabra de Dios. Amén. Del otro modo, ¿en qué nos vamos a deleitar? Si no es en la palabra de Dios, pues a lo mejor va a ser, ¿verdad?, en la televisión, a lo mejor va a ser en otras cosas, ¿verdad?, en el, ¿verdad?, que estamos ahí nomás picándole, ¿verdad?, el celular, ¿verdad?, en otras cosas nos deleitamos. Fíjate que estoy comiendo camarones, invítame, ¿no? Y ahí estamos por el internet exhibiendo un platillo de camarones. Y, oiga, pues eso dígaselo cuando lo tenga ahí en la casa. Vente a comer, vamos a comer camarones. Pero si está la otra 500, ¿verdad?, kilómetros de distancia o más, y fíjate que hice esto, y entonces, para que el otro le diga, oye, ¿qué más te alimentas, verdad? O sea, se deleitan en otra cosa. Ahí están con el internet, ¿verdad?, metidos ahí en esas cosas. Entonces, hermanos, deleitémonos en la ley de Dios, en la palabra de Dios, en la obediencia, hermanos, en el temor de Dios. Entonces ahí, hermanos, es donde tiene que estar nuestra delicia. Amén. Así que como Cristo mismo fue modelo de este temor, allá en Isaías vamos a ver, Isaías capítulo 11, versículo del 1 al 4. Isaías 11 del 1 al 4 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento. ¿En qué? Y de temor de Jehová. Entonces, todo esto viene en el temor, y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, no arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Arguirá con equidad, o sea, con igualdad, por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de su labio matará al impío. Entonces ahí vemos, hermanos, que cuando nosotros tenemos el temor de Dios, Dios nos da gracia, nos da entendimiento, nos da sabiduría, nos da inteligencia, hermanos, nos da revelación, porque estamos en el temor de Dios. Pero si no estamos en el temor de Dios, lo que va a venir es castigo, ¿verdad? Y ahí como que no nos gusta, y como no nos gusta, preferimos no oír, ¿verdad? Entonces es importante que la profecía está diciendo, ¿verdad?, que iba a salir